Usted ha citado en su intervención que 2015 ha sido un año clave para, desde el punto de vista multilateral, de cara a una agenda de necesidades que han de implementarse a partir de este año que vivimos, 2016 y 2017. De cara a las personas que no han podido acudir al encuentro de la granja, ¿cuáles serían los principales hitos que habría que destacar en ese sentido, que usted ha citado en su intervención? En 2015 tuvimos en julio la reunión de financiamiento al desarrollo que se llevó a cabo en Addis Abeba, en Etiopía, en donde se plantearon un poco las estrategias de las siguientes reuniones, de las decisiones que íbamos a tomar, y en septiembre, por supuesto, la gran reunión de todos los jefes de Estado y de gobierno del mundo para aprobar las metas de desarrollo sostenible que sustituirán a las metas del milenio que se aprobaron en 2000 y llegaron hasta el 2015, y ahora de 2015 al 2030 tenemos este nuevo grupo de metas que son mucho más complejas, son 17 metas, pero ya muy detalladas en 169 objetivos y con más de 200 indicadores para poder medir si vamos bien o no en cuanto al cumplimiento de los objetivos y las metas. Se trata de temas como la pobreza, de temas como la educación, de temas como el agua o de temas como la infraestructura, etcétera, pero también de calidad de gobierno, de transparencia, en fin. Y es un mandato universal, quiere decir, no solo le aplica a los países en desarrollo, como eran las metas del milenio, las previas, sino que le aplican a todos los países del mundo, incluyendo a los países de las economías más desarrolladas. Así es que tenemos mucho trabajo. Eso fue lo que pasó en septiembre. Y en diciembre pasaron dos cosas. Al principio del mes, la COP21, los temas de cambio climático o la lucha contra el cambio climático y las medidas que cada uno de los 190 países que estuvieron ahí se comprometieron a tomar para bajar las emisiones de carbono, y luego todas las políticas que tienen que ponerse en práctica invariablemente, inevitablemente, a nivel no solo ya de cada uno de los países, sino también de cooperación internacional, entre otras la de medición. También se necesita saber cómo estamos, dónde vamos y qué hay que ajustar y quién está cumpliendo y quién no. Va a ser masivo esto, va a ser muy importante, y esto tiene impactos para la próxima generación, ni siquiera para los próximos 15 años. Estamos hablando de una cuestión intergeneracional. Y luego, a final del año, hubo una negociación sobre temas comerciales. Hubo una reunión en Nairobi donde los países de la OMC se han puesto de acuerdo en poder llevar a cabo las medidas sobre facilitación de comercio, una agenda modesta pero importante en la práctica, y todas estas cosas ahora en el 2016 y en adelante pues las tenemos que implementar, que poner en práctica, que ejecutar y estarlas monitoreando y estarlas supervisando y estar corrigiendo el curso cuando no vayamos en la dirección correcta. Quería preguntarle también a continuación los retos de la institución que usted dirige, que usted preside, la OCDE. Es decir, ¿cuáles son los retos que se plantea la OCDE de aquí a la próxima década? En primer lugar, la reanudación del crecimiento. Hemos tenido un crecimiento muy flojo, muy flaco, muy débil, y ahora tenemos que reanudar el crecimiento en los próximos años para que la velocidad de crucero del crecimiento se acerque un poco más siquiera a la que teníamos antes de la crisis. Todavía tenemos 8 millones de desempleados, más que antes de la crisis. Y ese es el segundo tema. Tenemos que darle empleo a los que quedaron desempleados, pero también a todos los jóvenes que han entrado al mercado de trabajo desde entonces, y ya llevamos 7, 8 años, que tienen que recibir la recompensa de haber terminado sus ciclos de estudio, ya sea secundarios, terciarios, universitarios, especializados, etc. Tenemos también que combatir
las crecientes desigualdades en nuestra sociedad, dentro de cada uno de los países, pero también entre países. Tenemos que restituir la confianza de nuestras sociedades en las instituciones que hemos creado en los últimos 100 años, en la democracia, en los gobiernos, en los sistemas económicos, en fin. Estos son los grandes temas. Tenemos que, por supuesto, combatir la pobreza, cuando estamos hablando de la dimensión internacional del desarrollo, no solo de los países miembros de la OCDE, sino de los países no miembros de América Latina, de África, de Asia, etcétera. Tenemos que hacer que haya un proceso de convergencia de esos países hacia, si no, que se acerquen o lleguen a los promedios de la OCDE, cuando menos que se reduzcan las distancias. Esos son algunos de los temas de los próximos años. Y luego, por último, la última pregunta estaría vinculada a un aspecto que usted ha abordado en su intervención, que son las reformas pendientes que ha de cumplir la Unión Europea y quizás también en particular España, de cara también a la globalización económica que vivimos cada día diariamente, que percibimos diariamente y que parece que quedan aún así pendientes. En los casos de los países desarrollados, a raíz de la crisis, pusimos en práctica unos programas de expansión monetaria muy agresivos a través de la Reserva Federal de Estados Unidos, del Banco de Inglaterra, del Banco de Japón o del Banco Central de Europa, para aflojar la política monetaria, para hacerle llegar más dinero a la gente, para que la gente gaste, consuma, estimule la economía. Se han bajado los tipos prácticamente a cero o a veces negativos, con objeto de estimular que la gente tome el crédito, que lo use para consumir o para invertir. Esto ya ha corrido su cauce y está llegando ya a rendimientos decrecientes. En el caso particular del instrumento fiscal, es decir, más gasto público, bueno, pues tenemos la restricción de que ya se aumentó el déficit y a través de tantos déficits acumulados ya se aumentó la deuda pública de un promedio de 60% en la OCDE, más o menos al 100%. Se han aumentado entre 30 y 40 puntos porcentuales cuando uno calcula la relación deuda-PIB promedio en la OCDE. Es enorme. De manera que eso también nos impide ya usar ese instrumento, y entonces tiene uno de los instrumentos de tipo estructural, que es el sistema de educación, sistema de salud, la financiación y el manejo de las infraestructuras, más competencia, más proveedores de servicios, soberanía del consumidor, por lo tanto, pero también más competencias de la fuerza de trabajo. Los trabajadores menos calificados se ven amenazados por el avance de la tecnología, por las computadoras, los ordenadores, los robots. Ellos tienen que aumentar sus competencias, hacerlas más sofisticadas para hacer más portable su trabajo y más útil, y hacerse menos vulnerable hacia el avance de la tecnología. Los sistemas de impuestos tienen que ser más amigables a la inversión y a la creación de empleo. Los sistemas de I+D. Todas estas cosas, la flexibilidad de los mercados de productos o de servicios. Hombre, nosotros tenemos la sede en París y todavía seguimos discutiendo como si fuese un tema religioso
si se puede o no abrir los domingos, cuando hay mucha gente que quiere trabajar y quiere trabajar los domingos, y las empresas quieren abrir los domingos y los consumidores quieren llegar a las tiendas y encontrarlas abiertas, porque son los únicos días en que pueden ir a comprar. Y resulta que no, tenemos un gran debate. En fin, estas cosas son las que en Europa tenemos que hacer, y por supuesto con restricciones, como es el hecho, insisto, en que ya no podemos bajar más los tipos de interés, ya no podemos aumentar los déficits públicos o la deuda, y también en que no hemos restituido las corrientes de crédito, porque hemos trabajado mucho en reparar la salud de los bancos, pero todavía no se reanudan las corrientes de crédito, sobre todo a las empresas pequeñas y medianas.